En el lenguaje C se suele colocar, o se debe colocar más bien, en la primera parte las bibliotecas que se usan. Eso suele ser algo como esto. Include, que quiere decir incluir, y le decimos qué queremos que se incluya. Por ejemplo, una librería que puede llamarse stdioh. Vale decir, con biblioteca se conoce a una colección de funciones. O sea, lo que nosotros hacemos cuando queremos darle una orden sencilla a la máquina como imprimir algo en la pantalla, en realidad requiere bastante trabajo. Así que en el programa, en el lenguaje de programación, ya tenemos muchas funciones que nos ayuden a eso, pero tenemos que incluirlas en nuestro programa. Entonces, en esta orden, que le decimos es que incluya todo lo que vayamos a necesitar. Por ejemplo, esta podría ser una función para entrada y salida. Es decir, para que podamos leer del teclado y podamos mostrar en el monitor, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se colocan las bibliotecas, esa o todas las que vayamos a necesitar. Después se coloca la función principal. La función principal se llama main. Y entre estas llaves tiene que ir el cuerpo del programa. Acá tiene que ir el cuerpo del programa. Digamos una asignación o algo así. Todo, todo lo que tenga que ser el programa, pues va a estar entre esta llave de inicio y esta llave de final del programa. Entonces no nos vamos a olvidar de lo siguiente. Al principio colocamos nuestras bibliotecas. Necesitamos la función main, esto, con una llave que abre y una llave que cierra. Dentro de esa llave que abre y hasta la llave que cierra, colocamos nuestras instrucciones. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ya directamente la conversión. Conversión de diagrama de flujo a, a un lenguaje que se llama C. Lo que pasa es que hay versiones, digamos, hay diferentes lenguajes C. Hay el lenguaje C solamente, pero después apareció, desarrollaron una aplicación, un lenguaje mejorado que se ha llamado C++, como es que está acá. Y después también otra que se llamó C Sharp. Nosotros vamos a trabajar con este C++. Las características de todo el lenguaje seguramente ya los van a ver en detalle en el siguiente semestre, ¿no? En el siguiente semestre ya solamente se hace programación. Así que ahí van a ver seguramente los detalles del lenguaje que utilizan, o de todos los lenguajes que esté considerado en el pensum. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en cuanto a diagramas de flujo? Tenemos entrada de datos. ¿Cómo es nuestro símbolo para entrada de datos? Esto es verdad. Y aquí ponemos una variable. Digamos, digamos que sea la variable A. Con este símbolo lo que nosotros estamos haciendo es decir que el usuario va a escribir un dato que se va a ir a la variable A. Entonces,
Esto tiene su equivalente en el lenguaje C++ con esta instrucción. Cuando tengo que escribir el lenguaje, si tengo este símbolo de entrada de datos, lo que tengo que escribir es cin, dos veces el signo mayor que, y luego el nombre de la variable. Ahora veamos en salida. Salida de información nosotros hacemos con un símbolo que es bien, así es nuestro símbolo para salida de información. Cuando tenemos este símbolo de salida de información, quiere decir que nosotros queremos que se muestre en la pantalla algo. Digamos que tenemos nuestro resultado en la variable A, entonces le ponemos A. Eso quiere decir que queremos que se muestre en el monitor, en la pantalla, el valor de la variable A. Eso es salida de información, que hemos hecho bastante. Entonces, eso lo hacemos con esta orden. Ese es su equivalente. Tenemos también símbolos de procesamiento. Y en lo que se refiere a procesamiento, tenemos nuestro rectángulo, ¿verdad? Con el rectángulo es con el que nosotros incluimos las órdenes que necesitamos que se ejecuten. Cálculos, por ejemplo. Y ahí adentro podemos tener algo como en el lenguaje de programación. Lo que hacemos es lo mismo. Entonces con eso ya podemos hacer algunos programas. Los programas básicos que hemos hecho al principio eran de entrada, procesamiento, salida. Después ya hemos ido añadiendo bifurcación, condicional. Después hemos visto la iteración. Y con eso hemos aprendido ya a desarrollar programas que podrían ser más complicados. Entonces nosotros primero hagamos algunos programas que solamente requieran entrada, procesamiento y salida. Bien, miren, he abierto en el navegador una dirección que se llama jdoodle.com. Y aquí dice que es un compilador en línea y editor, que tiene 72 lenguajes y 2 bases de datos. A nosotros lo que nos interesa es el lenguaje C++ por el momento. Entonces nos vamos a este que dice C++. Y hacemos un clic. Entonces nos sale acá un título que dice IDE compilador C++ en línea. Es un compilador. IDE significa entorno de desarrollo integrado. O sea que también tiene un editor y algunas facilidades. Para nosotros esto nos sirve, que es el editor, y en esta parte con este botoncito de ejecutar podemos decirle que ejecute el programa que vayamos a hacer. ¿Por qué vamos a utilizar esto?
porque nos da la facilidad de que puedan ustedes hacer esto en sus casas, en una computadora, en un internet, en el propio teléfono, en el celular. Porque esto, como está en línea, entonces mientras tú puedas navegar, puedes entrar a este compilador. Esa es la gran ventaja. De lo contrario, nosotros instalaríamos un lenguaje, un IDE se llama, de algún lenguaje, de alguna versión de C++ en nuestras computadoras, y podríamos hacer bastante más cosas. Pero por lo pronto, esto va a ser suficiente para nosotros. Esto es lo que decíamos que al principio entra en la estructura del programa, las librerías, hemos dicho, ¿no? Entonces, sí, aquí le está diciendo justamente incluir esta librería que se llama IOStream. También le está indicando que utilice un espacio de nombres que se llama STD, el espacio de nombres estándar. Exactamente, ¿qué hace esto? No tiene importancia por el momento. Cuando ustedes estén programando ya al siguiente semestre, van a tener que saber exactamente el propósito de esas órdenes y cómo ustedes utilizan o alteran, aumentan tanto las librerías que van a usar u otros espacios de nombre. Pero en el momento no nos interesa mucho. Entonces nosotros vamos a colocar esta estructura automáticamente. Tanto es así que ya este compilador en línea ya nos lo escribe ahí. Así que nosotros nos ocupamos simplemente de colocar las instrucciones aquí, donde hemos dicho que se colocan las instrucciones. Entonces hagamos un programa. Por ejemplo, voy a colocar aquí un programa para que calcule lo que escribo detrás de dos barras. Es un comentario, y en un lenguaje de programación se utilizan mucho los comentarios para que aclare las distintas partes del programa, para que nos aclare a nosotros mismos qué hace cada parte del programa, o como en este caso, qué hace directamente todo el programa que estamos haciendo. Vamos a hacer programa para calcular el perímetro de un cuadrado. Hemos hecho este tipo de ejercicios, entonces no lo vamos a analizar mucho, simplemente que necesitamos un dato de entrada, porque para calcular el perímetro de un cuadrado necesito saber su lado, la longitud de uno de sus lados. En un cuadrado todos los lados son iguales, entonces quiero saber solamente el valor de un lado. Y el perímetro va a ser 4 veces eso, ¿verdad? Entonces va a tener que calcular 4 veces el dato que se ha ingresado, y después de eso voy a tener que mostrar ese resultado. Entrada, procesamiento y salidas. Nuestra entrada es el lado, vale decir el largo de un lado, calcular 4 veces eso y después mostrarlo. ¿Cómo hacemos eso? Nos imaginaremos nuestro diagrama de flujo. Nuestro diagrama de flujo sería inicio, entrada, L de lado, cálculo, P, perímetro igual a 4L, y salida, mostrar P. ¿Sí? O sea, podemos visualizar eso ya porque hemos hecho muchos diagramas de flujo. Entonces ya lo tenemos en la cabeza, ¿sí? Y vamos a hacer inicio, entrada, procesamiento y salida, y sabemos qué cosa entra directamente en eso. Si hemos hecho suficientes ejercicios, entonces ya es automático para nosotros hacer de esa manera, y podemos convertir ese diagrama de flujo que nos hemos imaginado en código fuente en el lenguaje que estamos aprendiendo ahora, que se llama C++. Bien, entonces por esta vez voy a poner que esto es entrada. Habíamos dicho que la entrada se hace así.
una variable, digamos a la variable L. Cada orden tiene que terminar con un punto y coma. Ahora, cada variable son pequeñas variaciones, ¿no? Ya, porque actualmente nosotros tendríamos que hacer así. P igual a 4 veces el lado, 4 por L. Y después mostrar ese valor, que sería mostrar el valor de P, del perímetro. Y termina en punto com. Esto es entrada. Esto sería procesamiento. Y esto sería salida. Entrada, procesamiento y salida de información. Ahora hay pero un pequeño detalle que esto podría hacer fallar. Cada variable que vayamos a utilizar en el lenguaje C++ tiene que estar declarada. Es decir, tenemos que declararla al principio, definirla. Acá arriba, entonces voy a decir, quiero usar una variable de tipo int, de tipo entero, que sea la variable L. Y también voy a utilizar después la variable P, entonces la pongo ahí. Ahí es donde declaramos las variables. Le estoy diciendo, voy a utilizar la variable L y la variable P. Entonces, que les reserve un espacio en la memoria. Y una vez que ya las he declarado, entonces recién puedo utilizarlas. Aquí utilizo L, aquí utilizo también L y P también para sacar el resultado. Y aquí tengo también P. Bueno, eso es entonces. Ahora hay que ejecutar esto. Una de las cosas que tengo que hacer es decirle que este es un programa interactivo. Aquí dice interactivo y es un botón, ¿verdad? Puedo poner lo que sí, puedo poner que no. Yo le tengo que decir que es interactivo porque resulta que voy a leer un dato acá en la entrada de datos. O sea, voy a pedir datos al usuario. Como voy a hacer eso, entonces este es un programa interactivo. Interactúa con el usuario. Entonces tengo que marcarlo así. Y después ya nada más puedo decirle que ejecute. Entonces, acá abajo el cursor está parpadeando, esperando que el usuario ingrese algún dato. Digamos 6. Y después presionamos la tecla de intro. Y nos ha dicho 24, el resultado de la operación de 4 por L. 6 por 4, 24, y ya nos ha funcionado. Además nos ha dicho, ha sido compilado y ejecutado en 16.72 segundos. Que no es importante, pero sí es información que nos proporciona. Y este es el lenguaje, y este es el programa, quiero decir. Ahora, miren, como hemos hecho antes en los diagramas de flujo, podríamos nosotros mejorar esto, porque acá cuando nos pregunta 6, es decir, voy a ejecutar de nuevo, el programa se ejecuta y nos aparece el cursor ahí parpadeando, pero no, es como que no sabemos qué nos pide. O cualquier usuario que no hubiera desarrollado el programa, porque nosotros lo hemos hecho, sabemos que nos está pidiendo el lado del cuadrado, pero otro usuario no lo sabe. Entonces lo que nosotros hacíamos en ese momento era poner un valor, o sea, un mensaje antes de que nos pida el dato y un mensaje después de que nos muestre el dato, porque nos sale 12, pero debería decirnos el perímetro es 12. Así que esos mensajes podemos implementarlos acá, ya que sabemos cómo sacar información. Entonces podríamos, por ejemplo, colocar y acá un mensaje, algo sencillo vamos a colocar, lado, que diga simplemente eso, lado, y en la salida que nos diga que es una
En la salida es más fácil porque podríamos concatenar así. Perímetro y después otra vez coma. A ver ahora. Ejecutamos de nuevo. Y entonces acá ya nos sale lado, dos puntos, es decir, que nos está indicando que cuánto es el lado. Y nosotros le diremos, digamos, es 25. Entonces nos dirá que el perímetro es 100. Perímetro ya no ha salido, ¿no? Ah, sí, es que aquí hay un error. Porque acá tenía que decirle que esto, lo que sucede es que P se añade a esto y todo esto se añade a la salida. Y de esa manera sí funciona. Ahora vamos a poner lado y le vamos a poner 25 en el lado. Y entonces, ahora sí el perímetro nos dirá que es 100. Con esto mejoramos entonces un poquito el programa. Hagamos otro entonces. Mejor de millas a kilómetros. Otro ejercicio que hemos hecho ya como diagrama de flujo. Convertir de millas a kilómetros. Entonces nos acordamos. Bueno, y si no nos acordamos tenemos que hacer el diagrama de flujo. No es que necesariamente uno ya mentalmente tenga que tener la conversión, ¿no? Puede ser que todavía no estemos tan habituados a pensar en términos de diagrama de flujo. Entonces hacemos el diagrama de flujo y después lo convertimos al lenguaje C con esas simples 3 conversiones por el momento: la entrada, el procesamiento y la salida. Entonces, ¿cómo se convierte en millas a kilómetros? La entrada va a ser la cantidad de millas. La conversión va a ser multiplicar esa cantidad de millas por el factor de conversión. Eso tendremos que averiguarlo en internet, o es algo de 1.6, ¿no? Y después el resultado de esa conversión lo mostramos como resultado de la conversión. Entonces, otra vez no es necesario que hagamos esto, de colocar esto, pero para aclararlo yo lo estoy colocando. La entrada de datos. En la entrada de datos la vamos a poner en una variable que se llame m, o podría llamarse también millas. Después, el procesamiento. El procesamiento será que la cantidad de kilómetros es igual a la cantidad de millas por 1.6. Y en la salida de información tendremos que decir que queremos que ahí se escriba el valor de la variable km, que tiene el valor ya en kilómetros. Y esto, claro, tendría que funcionar. Excepto que va a dar un error. A ver, veamos. Le voy a poner ejecutar. Y aquí nos salen varios mensajes. Dice: en la función int_main, error, millas no ha sido declarada en este contexto. Básicamente es eso, no ha sido declarado. Y lo propio aquí, error, dice: km no ha sido declarada. Entonces, lo que nos ha faltado era lo que decíamos antes. Hay que declarar esas variables. Y vamos a declarar del tipo entero, tanto la variable millas como la variable km. Y ahora veamos si funciona. Entonces acá ya está pidiendo el valor en millas. Supongamos que estamos viajando a 80 millas por hora. ¿Cuánto es eso?
sería 128 kilómetros. Muy bien, está funcionando, ¿no? Y si quisiéramos mejorar, que es muy conveniente mejorar, entonces podríamos ponerle los mensajes de antes. Millas. Y luego podríamos decir que en la salida de información diga equivalen a... pero podemos hacer esto también, pero les decía que con el cout podemos ponerlo todo en uno. Van a ver que es más conveniente. Equivalen a, y aquí va a salir la cantidad de kilómetros. Pero aparte de eso, podríamos decir aquí que diga kilómetros. Y así va a salir una frase más completa. Veamos. Y nos dice millas. Y le digo 70 millas. Equivalen a 112 kilómetros. Muy pegado, ¿no? 112 y la K. Entonces lo que podríamos hacer es que acá arriba le pongo un espacio. Y ahora cuando me pregunte, en la respuesta va a salir con este pequeño espacio y me dice 70 millas equivalen a 112 kilómetros.